Evangelio de Jesucristo, Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. La higuera es un fruto y un árbol de gran importancia en Israel, el cual también simboliza a este pueblo. De madrugada, cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Cristo, como hombre al igual que nosotros, fue sometido a las mismas debilidades de nuestra naturaleza, y por eso sintió hambre. Además, era pobre y no tenía a mano el dinero y la provisión diaria. Por eso fue en busca de un fruto de esta higuera para comer algo, y tomó ocasión del hambre que tenía para obrar un milagro, dándonos un ejemplo significativo de su justicia en esta higuera. Jesús se fue hacia la higuera esperando hallar un fruto en ella, ya que tenía hojas, y consta por los expertos que a principios de abril habían especies en Palestina que dan higos juntamente con las hojas, pero en esta higuera Cristo no encuentra el fruto deseado. ¿Por qué leemos que Jesús maldijo esta higuera? En este hecho vemos la ira de nuestro Señor sobre la higuera sin frutos, dando un ejemplo significativo de que el cristianismo sin sinceridad es inútil. A simple vista, el templo era hermoso, pero sus sacrificios y actividades eran vacías, porque no se ofrecían una sincera adoración a Dios. Si alguno de nosotros aparenta tener fe, pero no la acompaña de obras, se parece a esta higuera, que se secó y murió porque no dio frutos. Pues la fe auténtica incluye que todos los creyentes den frutos para el reino de Dios. La higuera es un ejemplo que se empleaba en las Escrituras como símbolo de Israel, y en este caso, esta higuera no da frutos al igual que muchas iglesias en la actualidad. Son aparentemente hermosas por fuera, pero por dentro sus corazones están lejos de Dios y de la verdadera adoración. Dios quiere que tengamos abundantes frutos en bendiciones espirituales, y al contrario de esto, la iglesia tiene carencia de frutos espirituales. Qué frustrante es el relato de esta higuera, pues estaba floreciente y no tenía frutos. Esto decepcionó a nuestro Señor Jesucristo, como nos dice el libro de Apocalipsis 3:1. Hay muchos que tienen nombre de que viven y están muertos. El pecado de la esterilidad es muy grave, pues existen muchos en la iglesia que, debiendo ser ya maestros, necesitan otra vez volver a los principios básicos de la fe. Es como si la iglesia dejara de avanzar, y si ésta no tiene frutos, es una iglesia inerte. Ahora vemos cómo se marchita la higuera, pues cuando confesamos hipócritamente la fe cristiana, nos marchitamos poco a poco. Hay muchos que aparentemente pueden ser fieles por algún tiempo. Se verán florecientes dentro de nuestras iglesias, pero como no están apegados a Cristo en sinceridad, serán cortados y echados fuera. Porque el que no permanece en Él no podrá llevar frutos permanentes. Y Jesús lo dijo en Juan 15:6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los discípulos se maravillaron de cómo se secó enseguida la higuera. Muchas veces vamos a quedar maravillados de que muchos que profesaban la fe se van a ir secando desde las raíces. Es decir,
que muchos que caminaron con nosotros y sirvieron y amaron a Dios terminarán apartándose de su camino y su vida nos reflejará la maldición de la esterilidad, como si fueran personas que nunca hubiesen conocido del santo camino. Terminan marchitas y apegadas a este mundo, dándonos la verdadera cara de falsedad con la que estuvieron entre nosotros. En muchos casos, estos nos parecían tan espirituales, pero no es de extrañarnos, pues Dios nos enseña en su palabra que existe un pueblo que de labios le honra, pero su corazón está lejos de él. Ante el asombro de los discípulos, Cristo aprovechó para hablarles de la fe. A muchos les inquietan las afirmaciones de Jesús de que si tenemos fe y no dudamos, moveremos montañas. El Señor no nos estaba enseñando que usáramos la fe como magia para mover montañas a nuestro antojo, dándoles a entender que deberíamos tener firmeza en este camino de la fe. La naturaleza de la fe en sí es poderosa. Por eso no debemos dudar, pues al dudar encontramos un estorbo que echa a perder la eficacia y el éxito de la fe. Dios se siente ofendido cuando se duda de su palabra o de su poder. El que tiene fe debe tener la convicción de que tan cierto como que Dios existe es que recibirá lo que pide. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, y así deberíamos de creerlo. Por eso Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo lo recibiríamos, porque Dios está dispuesto a cumplir lo que pedimos si esto está conforme a su santa voluntad. Todos los que no creen en el Hijo de Dios son como la higuera estéril. No tienen nada que ofrecer, pero todo el que cree en el Hijo de Dios está lleno de frutos para dar al Señor y a los demás. La fe es un don del Padre que nace en el corazón del hombre por obra del Espíritu Santo, y ésta debe ser siempre viva y no permitir que se seque, porque la fe en Jesús es el único medio por el que podemos llenarnos de frutos espirituales. Creer en Dios es confiar en Él y estar de acuerdo con su voluntad. Dios nos demanda que tengamos frutos de fe, que cuando nos dirijamos a Él en oración tengamos la actitud correcta y que seamos dignos de ser portadores de su gloria, llevando frutos del Espíritu Santo para todo aquel que lo necesite. Dios maldice las obras del pecado, y el que vive en éste anda bajo maldición. Como hijos de Dios debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, de santidad, de amor y de paz. Amados hermanos, el deseo ferviente de nuestro Señor Jesucristo es que fructifiquemos en esta tierra donde Él nos envió. Una de las maneras de dar frutos es estar injertados en Cristo, que es nuestra vid verdadera. Si Jesús es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, llevaremos los frutos al 100 para nuestras vidas y para todo el que lo necesite. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Hoy se nos habla de la higuera estéril. Qué triste es cuando el creyente no da fruto en sí mismo. Qué triste es cuando pasan tantos años y las personas no fructifican en ti. Padre Celestial, ayúdanos para ser productivos en tu obra. Ayúdanos, Señor, para poder ejercer en tu obra, Padre Celestial, los dones y ser personas útiles delante de ti. Hoy, Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes. Ayuda a cada hermano y hermana que nos acompañan en este momento en donde estamos reflexionando en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestros corazones. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué hemos sido como esta higuera que no hemos dado fruto?
Hoy, Padre Celestial, comprendiendo tu palabra, sabemos que tú quieres que nosotros fructifiquemos y que tengamos grandes bendiciones en tu obra. Pero qué triste es cuando en vez de esto hacemos todo lo contrario, nos vamos secando, nos vamos poco a poco marchitando porque no hacemos verdaderamente tu voluntad. Pero sabemos, Señor, que si nos apegamos a ti, daremos mucho fruto. Ayúdanos a tener sinceridad, un corazón que se apegue, que te ame, que te busque, que en todo momento esté pendiente en hacer tu santa voluntad. Yo te pido, Padre Celestial, que bendigas a mis hermanos para que puedan comprender este mensaje y sean bendecidos a través de él. Llénanos de tu gracia y haz que tu bendición sea sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén. Evangelio de Jesucristo. Marcos, capítulo 11, versículo 20 al 26. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La higuera es un fruto y un árbol de gran importancia en Israel, el cual también simboliza a este pueblo. De madrugada, cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Cristo, como hombre al igual que nosotros, fue sometido a las mismas debilidades de nuestra naturaleza, y por eso sintió hambre. Además, era pobre y no tenía a mano el dinero y la provisión diaria. Por eso fue en busca de un fruto de esta higuera para comer algo, y tomó ocasión del hambre que tenía para obrar un milagro, dándonos un ejemplo significativo de su justicia en esta higuera. Jesús se fue hacia la higuera esperando hallar un fruto en ella, ya que tenía hojas, y consta por los expertos que a principio de abril habían especies en Palestina que dan higos juntamente con las hojas, pero en esta higuera Cristo no encuentra el fruto deseado. ¿Por qué leemos que Jesús maldijo esta higuera? En este hecho vemos la ira de nuestro Señor sobre la higuera sin frutos, dando un ejemplo significativo de que el cristianismo sin sinceridad es inútil. A simple vista, el templo era hermoso, pero sus sacrificios y actividades eran vacías, porque no se ofrecían una sincera adoración a Dios. Si alguno de nosotros aparenta tener fe, pero no la acompaña de obras, se parece a esta higuera, que se secó y murió porque no dio frutos. Pues la fe auténtica incluye que todos los creyentes den frutos para el reino de Dios. La higuera es un ejemplo que se empleaba en las Escrituras como símbolo de Israel, y en este caso, esta higuera no da frutos al igual que muchas iglesias en la actualidad. Son aparentemente hermosas por fuera, pero por dentro sus corazones están lejos de Dios y de la verdadera adoración. Dios quiere que tengamos abundantes frutos en bendiciones espirituales, y al contrario de esto, la iglesia tiene carencia de frutos espirituales. Qué frustrante es el relato de esta higuera, pues estaba floreciente y no tenía frutos. Esto decepcionó a nuestro Señor Jesucristo,
como nos dice el libro de Apocalipsis 3:1. Hay muchos que tienen nombre de que viven y están muertos. El pecado de la esterilidad es muy grave, pues existen muchos en la iglesia que, debiendo ser ya maestros, necesitan otra vez volver a los principios básicos de la fe. Es como si la iglesia dejara de avanzar, y si ésta no tiene frutos, es una iglesia inerte. Ahora vemos cómo se marchita la higuera, pues cuando confesamos hipócritamente la fe cristiana, nos marchitamos poco a poco. Hay muchos que aparentemente pueden ser fieles por algún tiempo, se verán florecientes dentro de nuestras iglesias, pero como no están apegados a Cristo en sinceridad, serán cortados y echados fuera. Porque el que no permanece en Él no podrá llevar frutos permanentes. Y Jesús lo dijo en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los discípulos se maravillaron de cómo se secó enseguida la higuera. Muchas veces vamos a quedar maravillados de que muchos que profesaban la fe se van a ir secando desde las raíces. Es decir, que muchos que caminaron con nosotros y sirvieron y amaron a Dios terminarán apartándose de su camino y su vida nos reflejará la maldición de la esterilidad, como si fueran personas que nunca hubiesen conocido del santo camino. Terminan marchitas y apegadas a este mundo, dándonos la verdadera cara de falsedad con la que estuvieron entre nosotros. En muchos casos, estos nos parecían tan espirituales, pero no es de extrañarnos, pues Dios nos enseña en su palabra que existe un pueblo que de labios le honra, pero su corazón está lejos de él. Ante el asombro de los discípulos, Cristo aprovechó para hablarles de la fe. A muchos les inquietan las afirmaciones de Jesús de que si tenemos fe y no dudamos, moveremos montañas. El Señor no nos estaba enseñando que usáramos la fe como magia para mover montañas a nuestro antojo, dándoles a entender que deberíamos tener firmeza en este camino de la fe. La naturaleza de la fe en sí es poderosa. Por eso no debemos dudar, pues al dudar encontramos un estorbo que echa a perder la eficacia y el éxito de la fe. Dios se siente ofendido cuando se duda de su palabra o de su poder. El que tiene fe debe tener la convicción de que tan cierto como que Dios existe, es que recibirá lo que pide. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, y así deberíamos de creerlo. Por eso Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo lo recibiríamos, porque Dios está dispuesto a cumplir lo que pedimos si esto está conforme a su santa voluntad. Todos los que no creen en el Hijo de Dios son como la higuera estéril. No tienen nada que ofrecer, pero todo el que cree en el Hijo de Dios está lleno de frutos para dar al Señor y a los demás. La fe es un don del Padre que nace en el corazón del hombre por obra del Espíritu Santo, y ésta debe ser siempre viva y no permitir que se seque, porque la fe en Jesús es el único medio por el que podemos llenarnos de frutos espirituales. Creer en Dios es confiar en Él y estar de acuerdo con su voluntad. Dios nos demanda que tengamos frutos de fe, que cuando nos dirijamos a Él en oración tengamos la actitud correcta y que seamos dignos de ser portadores de su gloria, llevando frutos del Espíritu Santo para todo aquel que lo necesite. Dios maldice las obras del pecado, y el que vive en éste anda bajo maldición. Como hijos de Dios debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, de santidad, de amor y de paz. Amados hermanos, el deseo ferviente de nuestro Señor Jesucristo es que fructifiquemos en esta tierra donde Él nos envió.
Una de las maneras de dar frutos es estar injertados en Cristo, que es nuestra vid verdadera. Si Jesús es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, llevaremos los frutos al 100 por 1 para nuestras vidas y para todo el que lo necesite. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Hoy se nos habla de la higuera estéril. Qué triste es cuando el creyente no da fruto en sí mismo. Qué triste es cuando pasan tantos años y las personas no fructifican en ti. Padre Celestial, ayúdanos para ser productivos en tu obra. Ayúdanos, Señor, para poder ejercer en tu obra, Padre Celestial, los dones y ser personas útiles delante de ti. Hoy, Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes. Ayuda a cada hermano y hermana que nos acompañan en este momento en donde estamos reflexionando en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestros corazones. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué hemos sido como esta higuera que no hemos dado fruto? Hoy, Padre Celestial, comprendiendo tu palabra, sabemos que tú quieres que nosotros fructifiquemos y que tengamos grandes bendiciones en tu obra. Pero qué triste es cuando en vez de esto hacemos todo lo contrario, nos vamos secando, nos vamos poco a poco marchitando porque no hacemos verdaderamente tu voluntad. Pero sabemos, Señor, que si nos apegamos a ti, daremos mucho fruto. Ayúdanos a tener sinceridad, un corazón que se apegue, que te ame, que te busque, que en todo momento esté pendiente en hacer tu santa voluntad. Yo te pido, Padre Celestial, que bendigas a mis hermanos para que puedan comprender este mensaje y sean bendecidos a través de él. Llénanos de tu gracia y haz que tu bendición sea sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén. Evangelio de Jesucristo. Marcos, capítulo 11, versículo 27 al 33. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo vinieron preguntando a Jesús con qué autoridad hacía estas cosas y de quién procedía tal autoridad. Ellos eran los jefes de los respectivos tribunales judíos. Los sacerdotes principales estaban encargados de la corte religiosa y los ancianos del pueblo en la corte civil. Estos unieron sus fuerzas para hacer un ataque a Cristo, esperando sorprenderle en algo mal que hiciese para encontrarle culpable ante ambos tribunales. Los principales sacerdotes, aunque un día anteriormente lo habían enfrentado en el templo, otra vez insistían en confrontarle para tratar de intimidarlo. Estos no querían recibir la instrucción de Jesús ni querían que otros la recibieran. Por eso vemos que cuando Jesús estaba enseñando, se entrometieron con esta pregunta malintencionada. Algo que es hermoso recalcar es que Cristo se tomó el tiempo para ir al templo a orar con Dios y a la vez aprovechó para enseñarle a sus hermanos los misterios del reino de los cielos.
Los ministros de Dios y todos los que nos dedicamos a las enseñanzas de las Escrituras deberíamos tomar este ejemplo. No se puede reemplazar la enseñanza a la oración y la oración a la enseñanza. Deberíamos tomar el mismo tiempo para orar como para predicar, pues en la oración Dios nos prepara y nos sensibiliza para escuchar su voz, y de esta manera podremos enseñar su palabra con verdad y justicia. Vemos cómo estos principales se acercan insolentes a Jesús con esta pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio tal autoridad? Mateo 7:29 dice que Él les enseñaba como quien tiene plena autoridad y no como los escribas. La enseñanza de Jesús era superior, tanto en sabiduría como en prodigios, a los maestros de su tiempo. Esto se debía a que ellos tenían una religión sin sinceridad, lo cual les llevaba a la falsedad y les quitaba el valor y el respaldo de parte de Dios en sus mensajes. Se acercan a Jesús preguntándole: ¿cuál es tu título? Ya que ellos eran doctores y maestros en la teología bíblica. Su conocimiento quedaba tirado en el suelo cuando se comparaba a la autoridad de un humilde carpintero que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. También vemos que reconocen su autoridad, pues era indiscutible los prodigios que eran hechos de la mano de Cristo. En el tiempo de Jesús, así como en el nuestro, la gente busca una señal de autoridad, es decir, de educación, de título y de posición. Mas la autoridad de los creyentes proviene de la esencia de los que son en Dios, los cuales no necesitan un adorno exterior o superficial, pues como seguidores de Cristo, Dios nos ha dado gran autoridad para que hablemos y actuemos en su nombre. Ahora nuestro Señor Jesucristo les responde, haciéndoles una pregunta para guiarlos a que contestaran la suya. Si me responden esto, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús atrapó a los líderes judíos en su propia trampa, pues ellos se acercaron a Cristo creyendo que respondería que su autoridad venía de Dios, para así acusarle de blasfemia y tener una excusa para matarle como lo hicieron y lo intentaron en varias ocasiones. Cristo apeló hacia el bautismo de Juan, sabiendo que el pueblo reconocía a Juan por profeta, mas estos líderes lo habían rechazado al no escucharle. Jesús podía recriminarles que Juan mismo había dado testimonio de él y que la misma autoridad que tenía Juan era la misma que le acompañaba a él. Pero el Señor no quiso darle explicaciones de su autoridad, pues estos eran llevados por el odio y la envidia y llegaron al extremo de tener perjuicios contra las evidencias tan claras de su ministerio. Por lo tanto, los dejó silenciados con su pregunta, sabiendo que su prestigio corría peligro si decían que el bautismo de Juan era del cielo. Como ellos mismos decían, tenemos al pueblo porque tienen a Juan por profeta. Estos líderes sabían que estaban acusados por sus conciencias y que habían cometido muchos errores, pues no habían conservado su integridad y por lo tanto habían perdido su autoridad, y por eso temían al pueblo. Es común entre los hombres orgullosos ser celosos y llenos de envidia por las personas que se levantan con una autoridad superior a ellos. Qué triste es que estos líderes tuvieran un odio teológico por Jesús, pues les había consumido sentimientos contrarios a la palabra de Dios. No habían encontrado un error en Cristo, sino que lo encontraron en ellos mismos. Y esto era un pecado tan grande que estaba escondido en sus corazones. Jesús
demostró que los principales líderes usaban la verdad solo si estaba apoyada su punto de vista y sus excusas. Pero como en este caso no era así, la rechazaban como le rechazaron a él. Por último, ellos respondieron, no lo sabemos, abandonando la discusión, con una falta de sinceridad porque sabían que el ministerio de Juan venía respaldado del cielo. Esto es una vergüenza encontrarse con maestros que muestren su ignorancia por estar llenos de sentimientos de orgullo. Como en este caso, nos encontramos con estos que no les importó mentir ante Jesús. ¡Qué gran pecado! Sabían que era falso lo que decían, pero buscaron no ser desaprobado ante los hombres. Los líderes orgullosos que no tienen escrúpulos guardan sus pensamientos negativos y no reconocen sus faltas. Por eso, Jesús no le contestó nada, porque no merecían recibir su respuesta. Es común que el hombre de corazón orgulloso no se deje convencer de la verdad. Por eso, la Escritura dice que Dios mira al hombre orgulloso de lejos. Es como si se dijera que le negará su conocimiento, como nos dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estos hombres jamás aceptarían la autoridad de Juan el Bautista, y tampoco la de Jesús por sus corazones endurecidos. Dios le dio a Jesús toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, no quiso fundar una religión ni organizar un sistema de gobierno. Él se dedicó a anunciar el reino de Dios y su justicia con amor y mansedumbre. Su autoridad es firme y clara, basada en el amor hacia los demás. Existen muchos que dudan de su poder y autoridad. Esto se debe a sus concupiscencias, pero nosotros conocemos su poder, su palabra y su autoridad, que no es de este mundo y que continúa empoderándose cada día más en los que creen en Él y dándonos autoridad para deshacer las obras del maligno. No hay cosa peor que la hipocresía y el engaño. Estos hombres pretendían creerse más que Jesús y hacerlo por menos, con tal de defender su posición. Eran capaces de hacer cualquier cosa para justificar sus acciones, cuidar de sus intereses y autoridad. En los tiempos de Jesús, la autoridad estaba muy relacionada con el prestigio, el honor y el reconocimiento público. Pero la verdadera autoridad no la posee una persona. Esta proviene de Dios y la autoridad de Jesús venía del hecho de ser hijo de Dios. Jesús tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, ya que a Él le fue dado el nombre que está por encima de todo nombre. Si nosotros nos apoyamos en esta autoridad de Cristo Jesús, nuestras vidas serán levantadas. Amados hermanos, en este Evangelio se nos enseña a reflexionar en la autoridad del unigénito Hijo de Dios. Reconozcámosles y dejemos que Él sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Busquemos al Señor de todo corazón para que Él nos enseñe sobre su amor, sobre su reino y sobre su autoridad. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Amoroso y eterno Padre Celestial, damos gracias por tu infinita y santa palabra, en la cual día con día te dignas para bendecirnos y llenarnos en ella. Vemos cómo estos hombres cuestionaron la autoridad de Cristo Jesús. Qué triste es cuando el ser humano cuestiona tu poder y tu autoridad y aún tu divinidad, porque es sometido al engaño, a la oscuridad total el hombre que no quiere creer y confiar en ti,
Padre Celestial, en este momento aprovechamos para orar por aquellos que no creen, por aquellos que endurecen su corazón y se niegan a recibir la luz de tu presencia en sus vidas. Padre Celestial, te pedimos que tengas misericordia, porque el enemigo ha cegado el entendimiento de los que no quieren creer. Ha caído sobre sus ojos una oscuridad total para que ellos sean conducidos hacia el lugar de muerte y destrucción. Ten misericordia de aquellos hombres que actúan como estos principales líderes políticos de aquel tiempo y líderes religiosos de aquel tiempo. Padre Celestial, pedimos, si en algún momento nosotros estamos endureciendo nuestro corazón delante de ti a través de la altivez o del orgullo, que nos limpies, que nos ayudes, que nos enseñes a depositar nuestra vida y nuestra confianza en ti. Yo te pido, Padre Celestial, que bendigas a mis hermanos que diariamente nos acompañan en este tiempo de oración. Bendice sus vidas y llénales, Padre amoroso. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén.